Buenos días. Dentro de la presente actividad se presenta una explicación en formato de video acerca y relacionado con la epidemiología. Mi nombre es Eduardo Reina Cedillo, soy estudiante de la nivelación a la licenciatura de enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Dentro de este presente video, el objetivo es compartir los conocimientos adquiridos y poder compartir algunas ideas personales acerca de la epidemiología y todas las acciones y formatos que engloban a esta misma para poder ser eficiente dentro de la población. Vamos a iniciar primeramente con lo que es la epidemiología como un concepto. Más que nada, la epidemiología es un sistema o un proceso que se basa principalmente en investigar cómo se conforma el proceso de la salud y enfermedad acerca de todas las enfermedades que se presentan dentro de la población y principalmente enfocada en grupos específicos y basándose en las características que éstas las definen o que las causan. Por ejemplo, puede ser las zonas geográficas, las temperaturas, las contaminaciones. Más que nada la epidemiología se basa en la causa de las enfermedades, para de esta manera poder determinar e investigar cuáles son las causas y poder tratarlas de una manera más específica. Es ahí donde se enfoca principalmente en el proceso de salud y enfermedad dentro de la población, correlacionándose más que nada a lo que es los estilos de vida de la población, poder determinar cuáles son los factores determinantes que la están causando y de esta manera dar un tratamiento posterior. Posteriormente nos enlazamos con lo que es el padre de la epidemiología. El padre de la epidemiología, como lo podemos ver en la imagen, es John Snow. Este se enfocó principalmente en las investigaciones para poder determinar las acciones y las causas que determinaba el cólera. Este principalmente se enfocó en la investigación en una ciudad, se enfocó más en la investigación por zona geográfica, donde él determinaba dentro de un grupo específico de la población que le estaba causando el cólera. Como quien dice, se enfocó principalmente en una colonia. Se enfocó en una colonia y estuvo vigilando todos los factores, los estilos de vida de esta población específica. La tuvo en vigilancia, en mantenimiento y logró determinar que los que consumían agua, en este caso que venía de agua potable, eran las personas que determinaban o retenían las acciones de enfermedad. Fue donde él determinó que el consumir agua del pozo contaminada era lo que estaba causando el cólera, y es ahí donde él mismo mandó clausurar el pozo, y al momento de clausurar ese pozo dejaron de consumir agua y entonces dejaron de existir enfermedades. Es ahí donde Jon Snow se enfocó principalmente en los estilos de vida, en las características de las personas, en este caso sus acciones para la enfermedad. Posteriormente, la OMS nos dicta un concepto específico. Este más que nada se basa a definir la epidemiología como un estudio y una distribución relacionada con determinantes que principalmente se enfoca en los factores de las enfermedades que las causan, más que nada que va relacionado con las enfermedades para poder determinarlas. Es ahí donde la OMS nos dicta una definición específica de la epidemiología, más que nada basada en el estudio y la distribución de los factores que causan las diferentes enfermedades. Es ahí donde podemos enfocarnos un poco más sobre la epidemiología como el enfoque hacia los factores y determinantes
que causan las enfermedades dentro de la población. Dentro de usos, alcances y limitaciones de la epidemiología, dentro de los alcances y usos, principalmente la epidemiología se encarga de investigar o de analizar lo que es el agente, qué es lo que está causando la enfermedad. En este caso el agente puede ser el tipo de virus o el tipo de bacteria, el huésped, qué tipo de personas, pueden ser hombres, mujeres, pediátricos, geriátricos o personas específicas o un grupo específico dentro de la población. Y más que nada el medio ambiente. El medio ambiente se enfoca más que nada a las zonas geográficas. Pueden ser a los tipos de viviendas, a los tipos de temperaturas, lugares con contaminaciones, lugares que cuenten aún más con zonas rurales, zonas urbanas, variando, y es ahí donde puede determinar la epidemiología. Tiene algunas limitaciones, aún así la epidemiología, aunque es bastante importante dentro de la comunidad, tiene bastantes limitaciones. Una de ellas es llevar a cabo la cobertura de las investigaciones, debido a que las situaciones o enfermedades de epidemiología se presentan en zonas muy alejadas, en zonas muy rurales, muy apartadas de la sociedad, donde a la epidemiología le dificulta acceder y de esta manera llevar a cabo las adecuadas investigaciones y poder adquirir información muy adecuada y muy buena para poder determinar este factor es el que está provocando la enfermedad y de esta manera lo podemos controlar. De esta manera se ve afectado la calidad de la información que se está adquiriendo y el análisis de datos pues no es eficaz, no es efectivo, y es ahí donde la epidemiología se ve limitada en ocasiones, o de esta manera poder determinar o que avancen las investigaciones acerca de las enfermedades. Estos son algunos de los usos, alcances y limitaciones de la epidemiología. Dentro de la epidemiología se manejan diferentes tipos de métodos. Uno de los principales más que nada es el clínico. Este método es muy antiguo, más que nada se desarrolló dentro de los hospitales primeramente, debido a que este usa al enfermo como un método de estudio. Todo tipo de enfermo que llega al hospital es un método de estudio para el método clínico. Este más que nada se va conformado o tomado de la mano con lo que es las diferentes ciencias. En este caso puede ser los diferentes demás ciencias para llevar a cabo los estudios correspondientes. Y más que nada se basa en la realización de los estudios para de esta manera poder determinar los diferentes o determinar las enfermedades en base a los estudios y a las evaluaciones. Como en este caso podemos ver en la imagen, nos marca que más que nada se basa en llevar la anamnesis de una manera personal y familiar para poder recolectar los antecedentes y la información, tanto remota y de una forma actual. También tenemos lo que es el método científico. Este más que nada se basa principalmente en llevar a cabo las revisiones bibliográficas mediante investigaciones previas, tanto de una manera personal y tanto basada en la enfermedad del paciente. Finalmente, tenemos lo que es el método epidemiológico. Este más que nada se desarrolla, se controla y se aplica mediante los programas de salud dentro de la comunidad, enfocado de una manera más desarrollada para de esta manera basarse en lo que es en las principales enfermedades infecciosas que afectan a la comunidad y los factores elementales para esta, y pues, de esta manera identificarlos y poder tratarlos. Como vemos en la imagen, se basa principalmente en antecedentes de un área específica. En este podemos ejemplificarlo como un grupo específico de la comunidad y que se basa a partir de varias fuentes.
dentro de esta presente diapositiva, la epidemiología tiene diversas y varias mediciones. Alguna de ellas principalmente es la razón. La razón es más que nada como un tipo de situación. Es un tipo de situación que se encuentra presente dentro de la población y esta se puede dividir en diferentes grupos, pero dentro de la población. Un ejemplo lo podemos determinar como situaciones que se presentan o una enfermedad dentro de la comunidad en general, pero podemos enfocarnos en qué afecciones tuvo en diferentes sexos, puede ser masculino y femenino, dependiendo las afecciones. Es ahí donde podemos, dentro de la comunidad global, podemos dividirla en diferentes grupos de acuerdo a su afección. Tenemos lo que es la proporción también. Esta más que nada se basa en la frecuencia con que ocurren las situaciones, pero ya en la población total. Un ejemplo, ¿cuántas veces o qué cantidad de veces se produjo el VIH-Sida en la población total o global o internacional de un grupo específico de la población? Se basa principalmente también en las tasas. Las tasas más que nada se basa como el comportamiento de la enfermedad en un tiempo específico. Por ejemplo, vamos a trazar durante todo el año 2017 cómo es que se comportó esa enfermedad. Se aumentó, se disminuyó y se tiene un registro específico. Tenemos la mortalidad. La mortalidad es el registro del índice de muertes en una población específica. Ya ahí se puede subcategorizar de hombres o mujeres, pero es el índice que se tiene de mortalidad en un cierto tiempo. Finalmente tenemos la incidencia, y más que nada la incidencia se basa en la creación de nuevos casos, por ejemplo la aparición de nuevas enfermedades o el desarrollo de estas mismas enfermedades ya presentes en una población nueva. Y finalmente tenemos la prevalencia. La prevalencia es cuántas veces se presenta esta situación, cuál es la incidencia y cuál es el registro que se tiene de una manera global. También tenemos algunas variables epidemiológicas, que es una de las situaciones más importantes en la cual se enfoca la epidemiología. Esta más que nada se basa en lo que es en visualizar el tiempo. El tiempo es más que nada como el tiempo en que duró la enfermedad. Se contabiliza desde que apareció la misma, cuánto tiempo se duró en desarrollo y cuánto tiempo se duró para poder erradicarla. Igualmente el lugar, como lo comentábamos anteriormente, la zona geográfica, y basándose en las características, la calidad del agua, zona urbana, zona rural, la contaminación y características definitorias. Y finalmente, pues la persona puede ser grupos de edad, razas, sexos, enfocadas en diferentes ámbitos y factores. Tenemos también lo que es la causalidad y factores de riesgo. La causalidad principalmente se basa en lo que es como un tipo de estudio que va relacionado con la etiología de las enfermedades o situaciones, y que se basa más que nada como en un tipo de exposición. Vamos a suponer, nos encontramos en un grupo de la población y dentro de este grupo de la población una persona toma un medicamento específico y este medicamento específico le causa una reacción a este tipo de personas. Ese es un tipo de causalidad que se puede presentar en una persona y posteriormente ya puede ser en demás. Pero esa es la causalidad, tener un factor específico que ya se conoce y que causó una reacción específica hacia esa persona. Tenemos de igual manera los criterios de causalidad. Los criterios de causalidad se basan más que nada en la consistencia, en cuántas veces se presentó ese caso o situación, la especificidad, que se basa principalmente en si aumentó o disminuyó o se mantuvo la situación que se está presentando, y la evidencia experimental, ya finalmente mediante
observar y evaluar a esas personas, cómo es que se presentaron esas reacciones y ya mediante estudios clínicos poder determinar con una evidencia experimental qué tipo de daño y cómo fue que lo causó. También la epidemiología usa algún tipo de medidas para poder determinar las situaciones. Algunas de estas medidas principalmente tenemos primero lo que es la de medida de diferencia. Esta más que nada se usa dentro de una situación, pero dentro de dos poblaciones. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta situación, pero dentro de dos poblaciones? Vamos a suponer una enfermedad, pero dentro de dos poblaciones. Puede ser, se presentó el cáncer, pero dentro de la población de Guadalajara y de Guanajuato. Es ahí donde se va a lograr determinar la diferencia de cómo afectó y cuáles son algunos de los factores. También tenemos la medida de asociación. Esta más que nada se enfoca en determinar cómo es que impactó la fuerza de la enfermedad con un factor específico. Cómo es que el factor es el más importante o cómo es que el factor logró causar la enfermedad. Es ahí la importancia de la medida de asociación. Es donde cómo se asocian los factores más importantes a las enfermedades. Tenemos también lo que es la medida de razón. Esa es una situación que principalmente se enfoca en grupos específicos de la población. Esta medida se encarga de las enfermedades o situaciones que afectan de una manera directa a las situaciones de la población. Más que nada enfocada puede ser cómo afectó la influenza a grupos pediátricos o a grupos adultos. Tenemos las medidas absolutas. Estas más que nada marcan una prioridad para ver una varianza. Marca un ejemplo cómo se comportó la influenza durante el año 2016 y mediante la varianza poder determinar si se aumentó, disminuyó en ciertos tiempos de tiempo. Finalmente tenemos las medidas relativas. Esta se enfoca en cómo una enfermedad o en medir cómo una enfermedad se dispersó dentro de una población específica. Cómo la afectó, cómo se distribuyó, en cuántos grupos de la población, en qué edades y cuáles fueron los daños que la causó. Posteriormente tenemos el enfoque de un caso o una situación. Más que nada el caso se enfoca en la presentación de una persona con una problemática nueva o con una enfermedad que no se conocía o signos y síntomas que posteriormente los vamos a presentar se desconocen y por lo cual se debe de realizar una prueba diagnóstica y una investigación para poder determinar qué tipo de enfermedad la está incluyendo. Una definición de caso es la aparición de una nueva situación dentro de la población. Tenemos lo que es la clasificación internacional de enfermedades. Esta más que nada se basa a lo que es el desarrollo o mantiene el mantenimiento de las características y una organización de criterios para nosotros como personal de salud de la organización de todas las enfermedades existentes a nivel global y que nosotros podamos acceder de una manera fácil y rápida a estas enfermedades. Estas enfermedades se encuentran establecidas y organizadas de una manera alfabética y mantienen los criterios y aspectos más importantes de las enfermedades que van nuevas y que ya se encuentran presentes. De igual manera, mantiene el registro de las muertes y de las incidencias y de los niveles de estudio de todos estos tipos de enfermedades. La prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica se utiliza únicamente o la mayoría de las veces cuando existe o tenemos un caso, una situación de un caso. Un caso que se tiene que someter a investigación y la prueba diagnóstica se basa tanto lo que es en el desarrollo de investigaciones
mediante el uso de los diferentes métodos. En este caso puede ser pues los estudios dentro de un hospital, la anamnesis, el conocimiento de los factores de esta persona. Y tenemos el diagnóstico clínico. Más que nada el diagnóstico clínico se basa como un tipo de proceso para de esta manera poder valorar el proceso de salud de enfermedad de esta persona en base a una integridad social, biológica y psicológica, lo que mencionaba anteriormente. Para poder llevar a cabo el diagnóstico clínico tenemos que englobarnos y valorar un proceso tanto social, psicológico y biológico de la persona mediante los estudios y las diferentes valoraciones. Tenemos lo que son los signos y los síntomas. Un signo más que nada es una manifestación a un examen que nosotros realizamos. Un ejemplo, yo voy a hacer una exploración física y me percato que esta persona tiene un edema en las extremidades inferiores. Este es un signo que nosotros lo podemos visualizar. Otro ejemplo puede ser la ictericia. Y tener lo que es el síntoma. Esta más que nada lo percibe la persona que lo está padeciendo. Como en este caso puede ser la fatiga. Como ya lo mencionaba anteriormente, la clasificación internacional de enfermedades es una de las herramientas más importantes para nosotros como personal de salud, para de esta manera poder acceder al conocimiento y clasificación de todas las enfermedades ya existentes y nuevas y que se encuentran organizadas de una manera correcta y que estas presentan algunos de los factores y como puede ser algunos criterios de organización y que se encuentran establecidos dentro de la misma. De igual manera mantienen algunos registros como son muertes e incidencias en los diferentes niveles de estudio. Esta es la clasificación internacional de enfermedades. Considero que es una de las herramientas muy importantes y más elementales para poder acceder y consultar todas las enfermedades que se encuentran presentes, algunos de sus factores, incidencias y muertes. Finalmente tenemos lo que es la vigilancia epidemiológica. Más que nada la vigilancia epidemiológica, yo en lo personal la distribuyo o la concluyo como un conjunto de actividades más que nada que se basan como para poder recolectar información valiosa. Información que principalmente se basan como pueden ser en las características de las enfermedades y cómo es su comportamiento. La vigilancia epidemiológica más que nada se basa en vigilar una enfermedad específica dentro de la población. Como esta enfermedad, cuáles son sus características, cuáles pueden ser sus factores que la están provocando y finalmente cómo es que ésta se comporta dentro de la población. Es ahí donde la vigilancia epidemiológica tiene un aspecto importante en relación a la epidemiología. Tenemos el estudio de caso, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es el estudio de caso y que únicamente lo puede llevar a cabo el personal médico y especializado dentro de una unidad médica en el área de epidemiología. Estudio de caso, como lo hemos mencionado anteriormente, el caso es una situación nueva de alguna situación o enfermedad que se presente. Tenemos los métodos de notificación en caso de que se presente un caso, que es la notificación inmediata, la notificación diaria, semanal, mensual y posteriormente la que se lleva cada año, para de esta manera poder informar a quien establece la vigilancia epidemiológica. En este caso puede ser la jurisdicción sanitaria que se encuentra aquí en mi ciudad, sobre los casos que se estén presentando dependiendo a su nivel de gravedad o situación o incidencia dentro de la población. Tenemos también lo que es el estudio de un brote. El estudio de brote es donde se presente uno o más casos específicos de una enfermedad dentro de la población. Es cuando este tipo de enfermedad va en aumento y se está presentando de una manera importante dentro de la población.
Tenemos finalmente lo que son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas pues fácilmente se puede definir, ya que pues son enfermedades que se pueden transmitir tanto de una manera indirecta directa o indirecta, y que pues tiene sus factores de asociación dentro de la población específica, y pues principalmente vienen causados por virus, bacterias o agentes específicos. Tenemos lo que son las enfermedades emergentes. Más que nada, estas son enfermedades que ya se encuentran presentes, controladas, pero que aumenta su incidencia. No se ha disminuido ni no se ha erradicado, pero en cualquier momento su incidencia puede aumentar de una manera descontrolada. Y las reemergentes son las enfermedades que supuestamente por la epidemiología ya se habían terminado o ya se habían erradicado, pero de una manera repentina esta vuelve a surgir y vuelve a afectar a la población. Por mi parte, esta es toda la información y el conocimiento adquirido. Traté de que en esta presentación no incluir información, más que nada incluir el conocimiento que yo adquirí, que es lo más importante acerca de la epidemiología. Incluí lo que son los temas principales y posteriormente a esto yo doy mi explicación personal para poder compartir los conocimientos. Finalmente anexo las referencias bibliográficas donde fue extraída toda la información que no compartí de una manera física, pero sí la comparto de una manera expresada verbalmente para que usted, profesor, y compañeros puedan escucharla y visualizarla y determinar y valorar el conocimiento que adquirí acerca de la epidemiología y sus factores que vienen englobados. Gracias.